Hola niños, sean todos ustedes muy bienvenidos. Eh, Vamos a retomar las clases que teníamos de la forma de estas cápsulas. Ahora, esta va a ser la primera clase de la unidad de los textos literarios, de los textos que no son literarios, ¿ya? Así que vamos a empezar con un texto que es el artículo informativo, ya que este aparece en casi todos los textos escolares y es importante poder como manejarlo y saber cómo leerlos y reconocer algunos elementos. Pero antes, bueno, vamos a dar el objetivo de los cursos. En el quinto año es el OA 6, séptimo OA 9 y 11. En el octavo año el OA es el 10 y el 12. El objetivo actitudinal en quinto es realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin de desarrollarlos de manera adecuada a los propósitos de la asignatura. En séptimo y en octavo, el actitudinal, el objetivo actitudinal que deben cumplir los alumnos, se parece mucho al de sexto, ¿ya? Pero dice, realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, entendiendo que los logros se obtienen solo después de un trabajo prolongado. Para séptimo y octavo año es el mismo objetivo. Entonces nos habla este objetivo de ser riguroso en el trabajo, de ser perseverante, y entendiendo obviamente que si queremos tener buenos resultados tenemos que sacrificarnos, tenemos que emplear un buen tiempo para poder aprender, ¿ya? Dedicarle tiempo al trabajo con mucho esfuerzo. Así que ese es el objetivo actitudinal. Vamos entonces a ver el objetivo de la clase. De la clase no, realmente nosotros aquí no hacemos clase, lo que hacemos es una pequeña cápsula informativa con algunos datos, vemos el contenido y después se da una tarea. A ver, el objetivo es analizar un artículo informativo para mejorar nuestra comprensión y valorarlo como una fuente de información, identificando su propósito, sus características y estructura. Bien, comenzamos. ¿Qué es un artículo informativo? Bien. Un artículo informativo es un texto cuyo propósito, y aquí estamos atendiendo ya al objetivo, donde dice el propósito. ¿Cuál es el propósito? Es presentar o informar sobre un tema, idea o concepto de manera ordenada. Los textos informativos pueden publicarse en periódicos, revistas, libros, etc. Y tratar temas de distinto carácter. Pueden haber artículos científicos, históricos, literarios, tecnológicos, entre otros, y pueden presentar los siguientes recursos o características. Aquí entonces la definición, ¿ya? En qué es lo que es un artículo informativo, ya se nos dice que el propósito obviamente es informar o presentar un tema, ¿ya? Es presentar o informar sobre un tema. Eso es un artículo informativo, y el área que puede cubrir un artículo informativo es muy amplio, puede ser científico, histórico, literario, ¿ya? Vamos a ver entonces cuál es su característica, porque el objetivo también dice que debemos reconocer el propósito, ya lo tenemos, ¿ya? Y las características y la estructura. Entonces vamos a ver cuáles son sus características. Dice así, las características, ya. Los recursos que utiliza un artículo informativo son de dos tipos: recursos textuales y recursos gráficos, ¿ya? Vamos a ver los dos tipos. Ahora, tenemos aquí los recursos textuales. ¿Qué les voy a pedir a los alumnos de quinto, séptimo y octavo? Que escriban, que realicen este mapa o esta estructura que estamos aquí presentando, este esquema. Entonces dice recursos textuales. Los recursos textuales son tres. Los recursos textuales son todo lo que está escrito en el texto, es la información que está en el texto. Esos son recursos textuales. Y podemos encontrar justificaciones o explicaciones. Podemos encontrar ejemplos y podemos encontrar datos, ¿ya? Y aquí los datos
Les voy a dar aquí unos tips para que los puedan reconocer rápidamente. Dice, los datos pueden ser cifras, hechos, años, porcentajes, formas de medición. Todo lo que puede hacer así como números, obviamente, son datos, ¿ya? Hay elementos o datos que no son números, ¿ya? Simplemente es un hecho. Entonces, vamos a pasar, entonces, bueno, estos son los primeros, los recursos textuales, ¿ya? ¿Cómo se presenta la información? A través de justificación o explicaciones, a través de ejemplos y a través de datos. Seguimos con el segundo. Vimos los recursos textuales, pasamos a los recursos gráficos. Entonces también el alumno en su cuaderno debe hacer este esquema, ¿ya? Este esquema lo tiene que hacer en su cuaderno para que le quede mucho más claro, ¿ya? Recursos textuales y recursos gráficos. Dentro de los recursos gráficos tenemos los visuales. Dentro de los visuales tenemos las tablas, fotografías, infografías, mapas e ilustraciones. Y hay otros más. Tipográficos, subtítulos, negritas, comillas, cursivas o el uso de otras tipografías. Ya, lo visual tiene que ver con todo lo que uno rápidamente detecta, ¿verdad? Y que tiene que ver con fotografías, tablas, mapas. Y en el tipográfico tiene que ver con la tipografía, o sea, cómo se resaltan las letras o qué recursos puedo usar en la puntuación, con letras, ¿ya? Y ahí nos da ejemplo. Después vamos a analizar un artículo, ¿ya? Así que no se desesperen, pero esto tiene que estar en su cuaderno escrito como, perdón, este esquema tiene que estar en tu cuaderno, ¿ya? Va a ser parte de la tarea que viene. Así que por favor, escríbanlo, háganlo. Y les va a ayudar mucho a estudiar y comprender de mejor forma que hay dos tipos de recursos. Los textuales, que son estos que están aquí, y los gráficos. Y aquí están los dos, y hay ejemplos acá de cada uno. Seguimos. Por último, vamos a ver la estructura de un artículo informativo. Todos los textos informativos en general tienen la misma estructura. Así que los artículos informativos no son distintos y no escapan a ello. Entonces, sería así. Todos tienen una introducción que dice inicio del texto, donde se presenta y define el tema y los objetivos del artículo. No todos los artículos informativos tienen un objetivo, ¿ya? No lo presentan ahí. Dice, no, el objetivo de esto es hacer esto. No. Pero siempre se presenta el tema y se define, ¿ya? Se enmarca de qué se va a tratar. Eso es en el primer párrafo, ¿ya? Introducción. Desarrollo, constituido por al menos 3 párrafos, ¿ya? Mínimo 3, de ahí para arriba, donde se desarrollan ideas centrales, informaciones y descripciones. Ya, todo lo que son ideas centrales, información y descripción, se entregan a través de ejemplos, explicaciones, justificaciones y datos, lo que acabamos de ver anteriormente. La idea es clasificar la información según importancia y presentarlo como un cuerpo estructurado de ideas. Y esto es súper importante porque todos los textos informativos no están escritos en desorden, sino que siempre tiene que haber un orden, ¿ya? Para poder expresar y desarrollar la idea, ¿ya? Después, más adelante, vamos a ver si alcanzamos a escribir un texto informativo. Eso es en el desarrollo, ¿verdad? Pasamos a la conclusión. Es la respuesta a la interrogante a qué llegué después de este trabajo. No, insisto, no siempre es así, ¿ya? Pero puede serlo, ¿ya? Es más bien una síntesis, ¿ya? Esto sí, siempre la conclusión, o sea, el último párrafo del artículo informativo es una síntesis, ¿ya? Es más bien una síntesis y puede añadirse información que puede ser investigada en un futuro. Tiene que encontrarse relacionada con el propósito de nuestro trabajo y dar cuenta de manera general de la información más importante que éste entregó. Ya, lo más común, depende también de los tipos de artículos, pero lo más común
es que la persona que escribió en el último párrafo después hace como una síntesis del artículo. Se trató de esto, de esto, de esto, y por eso que, y valora algunas veces el concepto que está, el tema que está investigando. Ya lo valora o lo desestima, pero siempre hay una síntesis de todo lo que se trata un poco, lo más importante. Entonces aquí tenemos y atendemos al otro elemento que tenía el objetivo de la clase, que era conocer la estructura, y aquí está la estructura: introducción, desarrollo, conclusión. ¿Ya? Y también los alumnos en su cuaderno tienen que hacer este esquema. Tenemos acá, dice, estructura del artículo informativo, la introducción, el desarrollo y el cierre. Aquí están las tres partes. Y aquí al frente se encuentran algunos elementos, ¿verdad?, que son los generales y que nos pueden apoyar ahí a entender. Voy a mover un poco la lámpara que me está molestando mucho. Ahí sí. Entonces, muchachos, introducción, desarrollo, cierre, esa es la estructura. En la introducción está la presentación del tema. En el desarrollo dijimos que mínimo 3 párrafos: párrafo 1, idea 1, idea 2, idea 3. Información y descripción de ella. Obviamente, esa información se presenta a través de explicaciones o justificaciones, ejemplos y datos, lo que vimos anteriormente. Y el cierre, consecuencia y síntesis de ideas principales. ¿Ya? No siempre están las consecuencias, pero siempre hay síntesis. ¿Ya? Ok, muchachos, tenemos hasta acá esta parte de entender la estructura. ¿Ya? Vimos también acá los recursos, ¿ya?, las características y la definición, que el propósito, perdón, que era presentar o informar sobre un tema. Entonces, vamos a seguir. Tenemos, ya, ahí está la actividad final. Entonces, vamos a sacar esto de aquí. Voy a ir aquí. Vamos acá. Compartir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a leer, voy a leer yo con ustedes un artículo informativo y voy a ir deteniéndome en algunas partes para ir diciendo a ustedes si esto es un dato, es una explicación o justificación, o si es un ejemplo. ¿Ya? Pero primero vamos a hacer una mirada general para ver qué elementos visuales tiene el texto. Recuerde que los elementos visuales podemos rápidamente mirar, pero sí los elementos que son textuales, ahí hay que darle un poquito más de tiempo, ¿ya? Veamos. A ver, visuales. Ya, esto que está aquí, el título, es un elemento visual. ¿Ya? Ahora, visual, recordemos que es un recurso gráfico. Es un recurso gráfico. Los recursos gráficos pueden ser visuales o pueden ser tipográficos. ¿Ya? En este caso, esto es tipográfico, ¿ya? No es visual. Entonces, ¿por qué lo hacen con este color rojo y un poco más grande la letra? Obviamente, porque ustedes ven el tamaño de la letra del cuerpo del artículo, es mucho menor. Bueno, justamente eso es. Saludable, sin perder sabor. Lo hacen, y mira, y sabor lo ponen en negrillas. ¿Ya? Todos esos son recursos tipográficos. ¿Ya? Son gráficos, pero tipográficos. Lo ponen en rojo para llamarnos la atención, obviamente. Es más amplio para saber de que ahí hay un tema de por medio, que es saludable sin perder sabor. No nos dicen qué, ¿ya? No nos dicen lo que es. Pero es para llamar la atención. Es saludable sin perder sabor. Sabor con negrilla para destacar. Saludable, más grande, y con un rojo para destacar todavía. Bien, seguimos. Aquí tenemos por equipo, ya estas son las personas que hicieron el artículo, ¿ya? El emisor, los autores, ahí los tenemos. Vamos a ver, tenemos letras rojas acá. Bueno, todos sabemos que en los textos de los textos escolares
Cuando están con rojo es porque tienen vocabulario, y aquí lo encontramos, ¿ya? En el fondo esto también es un recurso tipográfico, pero simplemente es para buscar el significado de la palabra por acá. Sigamos viendo. Mira, otro recurso, aquí hay un recurso gráfico, y ese recurso gráfico es visual. Mira, si ustedes se dan cuenta, aquí en el borde tiene un marco verde. Acá donde termina en la primera página, vemos que hay un ajo, hay unas siluetas de esto, de lo que van a hablar. Perejil, ají, pimentón, ajo, perejil, y así seguimos. Podría ser eso, albahaca, no sé. Bien, entonces ahí hay un recurso gráfico visual. Sigamos. Ya, excelente. Aquí encontramos otro recurso gráfico, pero en este caso es una fotografía. Recordemos que los recursos gráficos son fotografías, tablas, mapas, ilustraciones, infografías. En este caso tenemos una fotografía. ¿Por qué son importantes las fotografías? Ahora, esta fotografía sería más espectacular si nos dijera, porque aquí hay varios elementos que enriquecen el sabor de los alimentos. Ahora, ¿qué sería mejor todavía? Que al lado de cada uno de ellos apareciera el nombre. Por ejemplo, acá yo sé que este es el pebre. Está aquí. Va a ponerse. Este que está acá, el primero, es pebre. Acá se ve que es cebolla de esa morada. Esto que está aquí podría ser perejil o cilantro, no estoy seguro. Acá puede ser vinagre, esto rojo que está acá en un jarro de vidrio. Este que está acá es un aceite, pero me da la impresión que es un aceite de oliva. ¿Ya? Acá tenemos dos ajos, chiquititos. Esto amarillo de acá, realmente no sé qué podría ser dientes de choclo quizás, no sé. Después ustedes me dicen, profesor se equivocó. Acá, esto de acá es tomate, me parece. Un tomate pelado, el rojo grande que está acá. Entonces, ¿por qué es importante la fotografía? Nos aporta más información. Porque si yo no o sea, sería ideal que tuviera los nombres, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo ahora, mira, haciendo el ejercicio con usted, recién he caído que con todo esto que está aquí, yo hago el pebre. Esto que está aquí amarillo es ají, muchachos. Recién me acabo de dar cuenta, mira. Increíble. Mira, espectacular. Ven, entonces tenemos todos estos elementos y se hace el pebre. ¿Ven? Sería ideal, obviamente, tener aquí el nombre de todos los elementos que lo conforman. A lo mejor está más abajo cuando lo leamos, no sé. Voy a seguir. Otro recurso gráfico que sigue acá es el margen verde, ¿ven? El margen verde, y miren, acá está el pebre chileno. Lo más probable es que ahí estén todos los condimentos y para poder preparar un buen pebre. Tenemos también este marco verde que sigue bajando, llega aquí al fondo, y aquí encontramos que tiene lo mismo, la silueta de estos condimentos. Y aquí se acaba. Otro elemento que forma parte de este artículo, este es un pequeño cuadro informativo, ¿ya? Y es como un tips que nos da para, me imagino yo, cómo hacer un pebre. Bien, chicos, hemos revisado rápidamente una mirada así, una primera mirada del artículo informativo y hemos reconocido solamente los recursos gráficos, ¿ya? O sea, los visuales, que son fotografía, los elementos de silueta, los marcos de color, todas esas cosas, y los tipográficos, que tenían que ver con el tamaño de la letra, si tiene subtítulos, ¿ya? Acá, por ejemplo, aquí hay un elemento tipográfico donde dice palabras de chef, ¿ya? Que está escrito en blanco con un fondo rojo, y visualmente tiene acá un sombrerito y el típico bigotito del maestro francés, del chef francés. ¿Ya? Entonces aquí se juntan los recursos gráficos, ya sea visual y tipográfico. ¿Listo? Vamos a ver, vamos a leer
no todo. Vamos a ver si empezamos. Ya, dice así. Primer párrafo, introducción. Aquí tenemos que encontrar el elemento principal. ¿De qué se va a tratar esto? ¿Ya? ¿De qué se va a tratar? ¿Cuál es el tema? Los condimentos o especias comprenden plantas o partes de ellas, raíces, bulbos, hojas, cortezas, flores, frutos y semillas, que contienen sustancias aromáticas y sabrosas empleadas para condimentar alimentos y bebidas. Primer párrafo, introducción. Y aquí nos dice de qué va a hablar. ¿De qué vamos a hablar? De los condimentos o especias. Ahí está. Todo lo que nosotros leamos hasta que termine el texto va a ser de los condimentos o especias. ¿Bien? Introducción. Se definió el tema. Esto es de lo que vamos a hablar. A ver, también debo aclarar algo, que cuando dice aquí que abre paréntesis, raíces, bulbos, hojas, cortezas, flores, frutos y semillas, son ejemplos. ¿Ya? Entonces dice aquí, hoy en día son ingredientes indispensables en cualquier receta, ya que mejoran la preparación, dando sabor, aroma, color y muchas veces el toque secreto a las comidas. A ver, eso que leímos ahí dice, hoy en día son ingredientes indispensables en cualquier receta. Eso es un hecho, eso es un dato. Ya que mejora la preparación, dando sabor, aroma, color y muchas veces el toque secreto a las comidas. ¿Ya? Si tomamos todo eso, aquí hay una explicación, hay una justificación y nos dice de por qué es tan indispensable. ¿Por qué es indispensable? Porque le da sabor, aroma, color y muchas veces el toque secreto a las comidas. Ahí hay una explicación de por qué es indispensable. ¿Ya? Así que todo eso que está ahí, hasta llegar al punto, recordemos que los puntos dentro de un párrafo separan las ideas. Entonces cuando tú empiezas a leer un párrafo y te pregunten cuántas ideas tiene este párrafo, tú puedes contar los puntos, y aquí se acabó, acá hay una idea, pasas al otro punto, otra idea con otro punto, porque son puntos seguidos al interior del párrafo, nos indican que se está separando ideas, pero son ideas que están relacionadas. ¿Ya? En algunas ocasiones también puede haber una coma separando una idea. ¿Ya? Después dice, normalmente basta con la utilización de los más sencillos, aquellos que desde tiempos antiguos han estado a disposición de la cocina chilena, como sal, ajo, pimiento y orégano. Ya, aquí encontré un dato. Perdón. Encontré un ejemplo donde dice, normalmente basta con la utilización de los más sencillos, que desde tiempo antiguo han estado a disposición de la cocina, ¿ya? Chilena, como por ejemplo sal, ajo, pimienta y orégano. Esos son ejemplos de los que son más antiguos y siempre han estado a disposición de la cocina chilena. ¿Bien? Ahí tenemos ejemplos. Sigo. Otro tipo de aliños tradicionales es el conformado por plantas aromáticas, como perejil, y aquí de nuevo está dando ejemplos, perejil, cilantro, romero, tomillo, menta, comino, estragón y laurel. Entonces acabamos de leer en este párrafo, en el segundo, que forma parte del desarrollo, ¿ya? Del desarrollo, encontramos explicaciones, encontramos datos, encontramos ejemplos. ¿Sí? Pasamos, vamos a pasar a otro. Dice, el ajo, por ejemplo, mira, aquí lo está diciendo textualmente. El ajo, ¿de quién vamos a hablar? Del ajo. Él es el sujeto de este párrafo. El ajo, por ejemplo, favorece la circulación sanguínea, ya que evita la formación de coágulos gracias a sus propiedades antitrombóticas. También es un magnífico diurético, muy utilizado para combatir procesos infecciosos de los aparatos respiratorios y digestivos. Ok, para entender mejor esto dice,
Me faltó leer una frase que está arriba. Dice, si hablamos de beneficios nutricionales, hay muchos. El ajo, por ejemplo. Ahí nos está dando un ejemplo de beneficios nutricionales. El ejemplo es el ajo. Y aquí después explica, mira, explica y justifica por qué el ajo tiene ese beneficio nutricional. ¿Por qué? Nos da ejemplo, nos explica, nos dice que favorece la circulación sanguínea. Ya que, perdón, el ajo, por ejemplo, ya, ahí nos está dando un ejemplo, favorece la circulación sanguínea. Ahí hay un ejemplo de por qué es nutricional. ¿Ya? ¿Por qué dice, hablamos de beneficios nutricionales? Porque favorece la circulación sanguínea. Y después viene una explicación, porque evita la formación de coágulos gracias a sus propiedades. El ajo a mí me encanta. Me gusta mucho el ajo. Pero no puedo comer mucho ajo. Sigo. También es un magnífico diurético. Ahí hay un ejemplo de que muy utilizado para combatir procesos infecciosos de los aparatos respiratorio y digestivo. Entonces también ahí tenemos otro ejemplo nutricional, porque combate los procesos infecciosos, está explicando ahora, porque combate procesos infecciosos de los aparatos respiratorio y digestivo. A ver, seguimos leyendo, no vamos a leer todo ya. Después dice aquí el orégano, voy a leer sobre el orégano, porque cada párrafo, si ustedes se dan cuenta, chiquillos, cada párrafo, después de acá en este donde dice el ajo, tiene uno, habla del ajo acá. Después en este de acá, en el cuarto, es el 1, 2, 3, 4. En el cuarto habla de la pimienta. En el quinto habla de los ajíes. Entonces la persona que escribió este artículo dijo, voy a primero dar una introducción, después voy a dar algunos elementos generales, y después voy a hablar del ajo, de la pimienta, del ají, del orégano, vamos a ver si qué otro más tiene abajo, del cilantro, miren, el cilantro, y del perejil. No sé si el perejil lo repite, pero ahí también está hablando del perejil. ¿Ya? Era el cilantro. Sí, ¿ven? Excelente. O sea, este artículo está muy bien estructurado, está ordenadito, y acá no es que uno sea más importante que otro, simplemente él lo separó, lo ordenó, para que no quedara la tremenda ensalada, hablando de que estamos tocando el tema de estos condimentos, ¿ya? De estos condimentos. Dijo, no voy a separarlo todo, voy a hablar del ají, cuáles son las propiedades del ají, voy a hablar del orégano, pero lo voy a hacer separado. Espectacular. Seguimos. El orégano es uno de los condimentos más tradicionales en Chile. Eso es un dato, es un hecho. ¿Ya? Hasta ahí, todo eso es un hecho. No hay una explicación, no hay un ejemplo, ¿no? Es un hecho, es un dato. ¿Listo? Entre sus beneficios destacan los referentes a la digestión, ya que, es importante reconocer que aquí cuando dice ya que va a explicar algo, va a fundamentar algo, ya que es recomendado para atenuar espasmos intestinales y por tener un alto efecto para controlar el meteorismo. Entonces tenemos en este párrafo un dato, tenemos también una explicación de por qué tiene estos beneficios, ¿ya? Porque dice que es recomendado para atenuar espasmos intestinales y por tener un alto efecto para controlar el meteorismo. ¿Qué es el meteorismo? El meteorismo lo tuve que averiguar, yo no lo sabía. Por eso es importante y uno tiene que preocuparse que si no entiende algo, buscar el significado. ¿Ya? Buscar el significado. Yo dije meteorismo tendrá que ver algo con los meteoros, nada más lejano, chiquillos. Meteorismo se refiere a los gases que se alojan en el intestino o en el estómago. Entonces, el orégano, dice, ayuda a atenuar espasmos intestinales. O
¿Se han dado cuenta que de pronto hay alguien que empieza a estar sentadito y empieza a sonarle las tripas? Y tiene sonidos estomacales o en las tripas. Ya, usted con el orégano, se toma una agüita de orégano o en la comida, ayuda a atenuar esos espasmos intestinales. Yo no lo sabía, ahora lo sabemos. Tenemos que valorar el artículo informativo. Nos da mucha ayuda con respecto, en este caso, a los condimentos. Seguimos, chiquillos, porque lo ideal, bueno, como yo les decía, no vamos a leer todo. Ya, aquí en este párrafo dice el cilantro. Después dice el perejil. Voy a leer el párrafo del perejil. El perejil tiene un alto efecto para evitar los gases. Mire también. Es un buen diurético y alivia los dolores menstruales. La característica que resalta en este condimento es la capacidad de atenuar olores derivados de otros alimentos, como la cebolla o el ajo. Ya. Entonces dice aquí que el perejil tiene un alto efecto para evitar los gases. Ya, esto es un hecho, es un dato. Es un buen diurético y alivia los dolores menstruales. Aquí no está explicando cómo los alivia, así que no hay ni justificación ni explicación, simplemente nos está dando datos. ¿Ya? Datos. Tampoco hay un ejemplo ahí, que ofrece hoy en día, perdón, buen diurético y alivia los dolores menstruales. Otro dato. ¿Ya? No hay una explicación, no hay una justificación, no hay un ejemplo. Después dice, la característica que resalta a este condimento es la capacidad de atenuar olores derivados de otros alimentos, como la cebolla o el ajo. Y aquí entonces podríamos decir, o de otros alimentos, como por ejemplo, y aquí tenemos ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos que nos da? La cebolla y el ajo. Entonces, ahí tenemos ejemplos, tenemos datos, pero no hay como una explicación o una justificación. A ver, el perejil tiene un alto efecto para evitar los gases. Es un buen diurético y alivia los dolores menstruales. Ya, la característica que resalta en este condimento es la capacidad de atenuar olores derivados de otros alimentos. Si dijera por qué tiene esa capacidad, si dijera, y esto es porque dentro de su composición, el perejil tiene sustancias, y ahí está explicando. Pero aquí no está explicando. Bien, muchachos, hemos leído casi la mayoría y nos queda el último párrafo. Y este párrafo es el cierre. Vamos a ver. Y aquí él debería retomar todo, no hablar del ajo ni del perejil, sino que hablar de todo, ¿ya? Y tratar de encerrar todo en unas ideas finales, hacer una síntesis. Y mira, y parte así, los condimentos, tomó todos los condimentos, los juntó y dijo, los condimentos toman mayor importancia dado que una de las principales ventajas que ofrecen hoy en día es realzar el sabor de los alimentos, por lo que pueden ayudar a controlar la hipertensión e insuficiencia cardíaca o renal. Gracias a su uso se pueden prescindir de la sal. Tienen razón. Tienen razón. Porque muchas veces uno no le echa ni ají de color, ni un montón de cosas, pero le echa más sal para que tome sabor. Pero con estos elementos, realmente el sabor se realza. Entonces, muchachos, vimos que la estructura está bien, tiene el cierre, y retoma un poco todo, y realza, ¿ya?, la importancia de los condimentos. Está así, un 10, dedo para arriba para este artículo. Termina el artículo acá, pero aparece un datito así como una ayuda, como un tip quizá. Después dice palabras de chef. El pebre chileno es una de las salsas para condimentar más típicas de nuestro país. Muchas son las maneras de prepararlo y muchos son los ingredientes que se pueden utilizar y mezclar según sea tu gusto en particular, con ají cocido, fresco o ahumado, con ajo chilote, aceite al ajo o ajo asado, con tomate fresco, era tomate, ¿ya?, o deshidratado, cebollas blancas, moradas o cebollines,
cilantro o semillas de cilantro, entre otros. Según la región y los ingredientes disponibles en ese lugar, surgen diferentes mezclas, las que también dependen de la creatividad de quien lo prepara, o de las tradiciones familiares que traspasen de padres a hijos e hijas. Entonces aquí tenemos otro, un cuadrito informativo. Aparece también visualmente acá una paila de greda con el pebre ya terminado. Así que lo que estaba arriba, la foto, justamente nos conducía a eso. ¿Ves? Ahí está la foto. Lo que no sabíamos, aquí está el ají amarillo. ¿Ya? Ají color, no sé lo que es. Entonces, acabo de leer un artículo informativo, vimos algunos elementos de tipo textuales, ¿ya? Como eran las justificaciones, las explicaciones, el ejemplo y los datos. ¿Ya? Entonces, es importante, obviamente ustedes estamos partiendo en esto, así que ustedes tienen que leer con calma y reconocer en base a lo que yo ya le he dado. O sea, si hay un número de por medio, lo más probable es que sea un dato. Si explica de por qué esto es así, bueno, es una explicación. Si dice, mira, por ejemplo, bueno, son ejemplos. No siempre dice ejemplo, pero si empieza a numerarlas, lo más probable es que sean ejemplos. Bien, muchachos, tenemos esto que está aquí. Vimos una mirada rápida, pero lo que aquí yo no encontré fue una infografía. Así que vamos a buscar acá. Hay una infografía más abajito. Se las voy a mostrar, que la encuentro espectacular. Ya, esto que está aquí, muchachos, está dentro de los recursos gráficos, y dentro de los recursos gráficos son visual. ¿Por qué? Porque es una infografía. En este caso, la infografía es este texto chiquitito que, ¿por qué es una infografía? Porque tiene mucho apoyo gráfico, ¿ya? Y trata de dar mucha información, pero así muy gráficamente. Obviamente hay palabras de por medio, ¿sí? Entonces primero, jilguero, en grande, no sé si alguno de ustedes lo ha visto alguna vez, y dice aquí el ave verdosa de Santiago. Tenemos acá en este sector de acá, está el mapa de Chile, y dice de dónde hasta dónde habita el jilguero. Y aparece, mire, de aquí se encuentra desde la tercera hasta la 12ª región. ¿Ya? Eso es un dato, una explicación o un ejemplo. Es un dato. Generalmente este tipo de texto tiene mucho dato. ¿Ya? La infografía. Mira, aquí abajito aparece un huevo y da la medida, 13 milímetros de ancho, o diámetro podría ser, y 18 milímetros de largo. Otro dato. Después dice características, plumaje amarillo, verdoso, corona y corbata negra, ala, y tiene una flechita que indica. Ahora, esto que está aquí, lo que acabo de leer, las características, ¿está explicando algo? ¿Está justificando algo? No. ¿Está dando ejemplos? Podría ser, pero son datos. El hábitat. Hábitat. Bosques, matorrales, huertos, y en invierno, jardines y parques de la ciudad. Ya, aquí en el hábitat, podríamos decir que nos da ejemplos de hábitat, porque dice bosques. ¿Dónde los podemos encontrar? En bosques, matorrales, huertos. Así que sí, en el hábitat encontramos ejemplos, ¿ya? De sus hábitats. Tenemos la altura, dice que mide 13 a 14 centímetros. Y justamente es lo que mide. Y este pajarito, este dibujo, mide 13 a 14 centímetros la fotografía que está ahí. Así que muy bien. Después dice época de reproducción. Este es un dato. El jilguero alcanza la estatura de un hombre. 13 jilgueros alcanzan la estatura de un hombre de 1,60 m. Y si ustedes se dan cuenta, aquí aparece la figura de una persona, aquí, y aparecen los jilgueritos amarillos. Eso es un dato. Ahora, ¿para qué dieron ese dato? No sé qué tan relevante puede ser. El nido, coloca su nido a 2 o 3 metros de altura. Es un dato.
¿Ya? Bueno, esto es una infografía. Podemos encontrar en los artículos informativos también infografías. Ya, muchachos, vimos todos esos elementos. Y ahora, ¿cuál va a ser la actividad que les voy a pedir? Esto que está aquí. Pero antes de la actividad, vamos a dejar de compartir aquí. Este es el texto que vamos a leer, ¿ya, chiquillos? Vamos a dejar de compartir. Vamos a buscar aquí. Aquí está. Ya. Y aquí está la actividad. Esto es lo que tú tienes que escribir en tu cuaderno para poder desarrollar la tarea que te voy a pedir para la semana que viene. Recuerda que también tienes que tener los esquemas, ¿ya? Los esquemas que vimos recién. A ver, tenemos que leer un texto, pero ¿cuál es la estrategia para enfrentarse a un artículo informativo? Y también para enfrentarse a una prueba. Siempre, ¿cuál es la mejor estrategia? Primero, leer las preguntas. Cuando tú lees las preguntas y luego lees el texto, cuando estás leyendo el texto estás mucho más atento, porque ya sabes qué es lo que se te está preguntando. Entonces tu capacidad está tratando, ya toda tu atención está tratando de buscar la información que se te está pidiendo. Entonces, esta es la actividad de la clase 1 y la que tú tienes que presentarme ya en esta semana. Bueno, acá dice que tienes que escribir las preguntas en tu cuaderno. Recuerden que tienen que poner la clase 1, tu nombre, el nombre del curso y el nombre de la actividad. ¿Ya? En este caso sería artículo formativo. ¿Ya? Y vamos a ver el título del texto que vamos a leer. Entonces dice, 1, ¿por qué es importante la fotografía del texto? Entonces el texto que vamos a leer tiene una fotografía. ¿Por qué es importante? 2, ¿qué recurso textual reconoces en las siguientes oraciones y explica por qué? Entonces yo te doy 3 oraciones y tú me tienes que decir qué es. ¿Es un dato? ¿Es una justificación, explicación? ¿O es un ejemplo? ¿Y por qué? Súper sencillo. Bueno, aquí dice, A, en Chile existen más de 200 plantas comestibles. Entonces aquí tú dices, ¿es una explicación, o es un dato, o es un ejemplo? ¿Por qué? Y tú me dices por qué. ¿Bien? B, con el tiempo y el desarrollo de la agricultura se establecieron numerosos cultivos, dejando de lado las actividades de recolección de alimentos de la naturaleza. Todas estas oraciones están en el artículo que tenemos que leer, ¿ya? Que van a leer. Entonces, lo mismo, reconoces si es dato, ejemplo, justificación o explicación y por qué. Después, C. En la primavera se comen las nalcas como ensaladas. Entonces aquí me tienes que decir si es un dato, un ejemplo, una explicación, o cualquiera de esas 3, ¿verdad? Pues coge una, obviamente analizándolo y revisándolo, y me dices ahí el motivo, ¿por qué tú crees que es eso? Y por último, ¿qué función cumple la tabla del texto? Bueno, ahí yo les voy a mostrar la tabla, es decir, esta es la tabla. ¿Y qué función cumple? Es cosa de mirarla y tú te vas a dar cuenta inmediatamente la información que se nos está entregando. Entonces aquí tú dices, la función que cumple es esto por esto, y también esto, entrega esto y esto otro, ¿ya? Porque tiene mucha información la tabla. Por eso son importantes las tablas también en los artículos informativos. Bien, sigamos. Vamos entonces, ya leímos como estrategia siempre leer las preguntas primero, y vamos a dejar de compartir y vamos al texto que sería este. Bien, muchachos, tenemos este texto. A ver, tenemos la fotografía. Yo les pregunto por qué es importante la fotografía o qué función cumple la fotografía. Ahora, esta fotografía sería ideal si aquí abajito dijera el fruto que es. Yo les voy a decir cuál es el fruto, ¿ya? Son murtillas, ¿ya? Que aparece aquí. Son murtillas. Aquí están.
Esos frutos son multillas. Bien, usted dirá, ¿por qué hay parte del texto que está resaltado en amarillo? Bueno, porque esas son las oraciones en las cuales ustedes tienen que reconocer, ¿ya? Reconocer el recurso textual, ¿ya? Si es un dato, si es una justificación, explicación o es un ejemplo. ¿Ya, muchachos? Por eso está resaltado y para que sea mucho más fácil. Y por último, aquí está la tabla. Aquí está la tabla que ustedes tienen que decirme por qué es importante, qué función, qué información entrega o qué función cumple. ¿Ya? Entonces, muchachos, voy a leer el texto, voy a leerlo en voz alta para que usted lo tenga. Si no, usted lo puede ir leyendo después a poquitito en su casa. Si es que no tiene, si es que tiene un computador y lo puede ir leyendo ahí directamente. Dice, usos tradicionales y actuales de la flora nativa. Uso comestible. En la naturaleza encontramos muchas especies que sirven como alimento, ya sean sus semillas, frutos, tallos, hojas o raíces engrosadas. Primer párrafo. Introducción. Segundo párrafo. Y desarrollo. En Chile se conocen más de 200 especies de plantas comestibles, aunque hoy en día muy pocos se acuerdan de ellas. La mayoría de estas especies eran recolectadas por los pueblos originarios. Por ejemplo, los frutos del chañar y del algarrobo para atacameños y diaguitas y el piñón para los pehuenches. Bueno, ahí claramente hay un ejemplo, pero no está resaltado para que usted lo vea. Con el tiempo y el desarrollo de la agricultura, se establecieron numerosos cultivos, dejando de lado las actividades de recolección de alimentos en la naturaleza. Sin embargo, hoy en día, caminando por los campos, ferias y mercados de nuestro país, aún podemos encontrar muchas especies nativas que son ofrecidas y preparadas por personas que atesoran estas tradiciones. Aquí entonces, esa parte, lo que está en amarillito, es lo que tú tienes que después reconocer qué es. Algunas de ellas son, en el otoño se recogen frutos de peumo y en el sur se recolectan piñones, avellanas y murtillas. Las murtillas son estas, que están acá arriba en la foto. En la primavera se comen las nalcas como ensaladas. En el verano, en el norte, encontramos frutos de chañar para hacer aloja y frutos de copao para comer en los días calurosos con azúcar. Y hacia el sur encontramos frutos de boldo y del maqui, así como los chupones que se recogen en el camino y los calafates de la Patagonia. Se acabó el desarrollo y aquí viene el cierre. A nuestro alrededor hay plantas silvestres comestibles que pueden ser aprovechadas. Sus frutos, tallos y semillas son igual de nutritivas y sanos que los alimentos que encontramos en los supermercados. Ahí está el texto completo. ¿Ya? Muchachos, entonces, esta es la tabla que ustedes tienen que responder después porque es importante, ¿ya? En base a la función que está cumpliendo. Recordarles también, vamos a dejar de compartir acá, que esta actividad me la tienen que presentar ya la semana que viene. Bien, ahí están todas las preguntas que yo las dejé recién para que ustedes las anotaran. Ahora, recordemos que el objetivo era analizar un artículo informativo, vimos varios, para mejorar nuestra comprensión, valorarlo como una fuente de información, identificando su propósito, que lo vimos, las características y la estructura. Todo eso lo vimos en esta clase. Y lo más importante, quizás, muy a la par, recordar la actitud, ¿ya? Realizar las tareas, trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin de desarrollarlas de manera adecuada a los propósitos de la asignatura. Y para séptimo y octavo, realizar las tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, entendiendo que los logros se obtienen solo después de un trabajo prolongado, o sea, hay que ponerle esfuerzo. Bien, muchachos, esa ha sido la cápsula para esta semana. Espero que tengan una muy buena semana, que cumplan con este trabajo. Es súper importante que los hagan, chiquillos, para que lleguen y tengan este trabajo hecho para que se apoye después en las evaluaciones que vamos a hacer y que exista
¿cómo podríamos decirlo? Que exista esta evidencia de que ustedes están haciendo estos trabajos. Porque es la única forma de que nosotros podemos después decir, sí, el alumno está trabajando, tenemos su trabajo acá, porque yo estoy guardando todo esto en un banco de datos. Entonces, todo queda ahí registrado para que tú tengas la seguridad de que tu trabajo está siendo valorado y te va a servir para tomar una decisión después a fin de año. Así que muchachos, me despido de todos ustedes, me despido también de los colegas que tienen que ver esta cápsula, especialmente de María Rosa, los profesores PIE que también tienen que trabajar con él. Así que agradecer a todos y espero que muy pronto poder vernos. Ya muchachos, que estén bien, se cuidan.